Antes que salgan a votar por el nuevo Congreso, yo quiero pedirles que vean este video en su totalidad, porque nos despeja muchas dudas y nos pone a pensar realmente de la importancia de elegir un buen Congreso para el 2026. El invitado de hoy, este señor que está aquí al lado, el pensamiento de Gustavo Petro, que nos va a decir y nos va a orientar hacia dónde debemos ir y por qué. Bienvenidos a Amado Marulanda. ¿Qué está pasando en Colombia? Mire, lo más teso que yo sé son cosas de un expresidente colombiano. And I hope he's listening. He's going to be next. En definitiva, estamos agradecidos y felices porque tenemos un presidente que ha logrado cambios realmente estructurales y que, infortunadamente, gracias a una oposición que, lejos de ser oposición, es una bandola de corruptos que lo único que han buscado es desestabilizar el gobierno por una razón simple, porque durante 200 años han gobernado, han hecho lo que se les da la gana, nos han robado de la manera más absurda y nosotros hemos seguido como borregos mirando el piso hasta que llegó este señor y nos mostró un panorama distinto y nos dijo, venga, el camino es por acá, y es donde tratamos ahora de transformar a Colombia a través de ese nuevo pensamiento que para muchos es petrista. Yo digo que es un pensamiento progresista que lo que busca es la transformación social verdadera. Hace 30 años, aproximadamente 20, 30 años, la población colombiana estaba dividida. El 50% estaba en las ciudades y el 50% en el campo. Hoy, infortunadamente, solo 14 millones de personas viven en el campo, que representan el 30% de la población. Tristemente, esta población del campo nunca ha recibido el apoyo de los gobiernos. De hecho, lo único que han logrado hacer es ponerlos a trabajar, usufructuarse de ellos a través de la tercerización de sus productos y mantenerlos siempre en la escala de pobres, sin permitirles crecer, ni siquiera como individuos y mucho menos como sociedad campesina. Tristemente, en Colombia, entre las veredas y los municipios, hay 800 municipios, 800, que no tienen agua, que les toca a las personas ir a un río o a un charco a sacar agua y que deben hervirla y hacer todo un proceso para poder consumirla en un país tan rico como el nuestro. 530 municipios no cuentan con agua potable, o sea, tienen el servicio de agua, pero el agua no es potable, o sea que tienen que hervirla y tienen que hacer todo un proceso de descontaminación para poderla tomar. Lo triste de esto es que estamos en un país lleno de fuentes hídricas, en donde todo lo que se requiere son plantas simples, sencillas, para que todos los municipios pudieran tener al menos agua potable. Igual ocurre con el alcantarillado. Por eso vemos tantos niños enfermos en el Pacífico, en la costa, en el Putumayo y en diferentes regiones del país en donde el gobierno no ha invertido, nunca les ha interesado invertir. Siempre llegan los políticos en tiempos de elecciones como ahora a prometer cosas, pero nunca les cumplen. Lo único que van es sacar el voto y favorecerse ellos mismos para llegar al Senado a ganarse 50 millones y a olvidarse de las promesas que hicieron a ese pueblo que lo llevó a esa curul en el Congreso. Yo quiero que evaluemos cosas importantes y quiero que ustedes me sirvan de espejo para poder analizar lo que estamos haciendo. En Colombia somos pinchados. Queremos sentirnos como un país pujante de Latinoamérica, un país que tiene una estructura y una capital como Bogotá llena de rascacielos y de tecnología, y vamos a tener un metro en Bogotá, ya tenemos metro en Medellín, y yo me pregunto algo tan simple como esto. ¿En realidad es más importante un metro que llevarle agua potable a las comunidades en más de 800 municipios? Para nosotros, para usted y para mí que me está viendo, usted
Si tiene sed en este momento, usted va y abre el grifo del agua, saca un vaso de agua y se lo toma. Si hace sus necesidades, entiende que la ciudad le ofrece a usted un servicio de alcantarillado que se lo cobran, pero igual resuelve el problema. Si sus hijos quieren ir a la escuela, siempre va a tener una escuela en su comunidad donde puede enviarlos. Y los que terminan secundaria, pues tienen universidades, no las que necesarias ni las que quisiéramos, pero tienen por lo menos acceso a la educación. En estas veredas, en estos municipios aislados de esa Colombia olvidada, no pasa eso. Los niños por lo general deambulan por las calles porque no hay escuela. Si hay escuela, es una escuela, esas patéticas, que básicamente es una construcción cuando la hay y cuando no les toca al aire libre. Y ahí es donde van los niños a aprender lo básico, a leer, a escribir. Y de una forma u otra buscan enamorarlos de la educación bajo unas condiciones precarias. Para rematar, estas familias del campo por lo general no tienen 1 ni 2, sino que tienen 4 o 5 hijos, lo cual hace que el consumo interno del producto de ingreso de sus padres se vaya rapidito. ¿Por qué? Porque una enfermedad de un niño, cualquier cosa de un niño, requiere de unos gastos adicionales que, multiplicado por 5, se vuelven casi insostenibles, y por eso hay muchos niños en el campo que mueren porque no tienen un servicio de salud ni salud preventiva, mueren porque el agua es tóxica, mueren porque cuando van creciendo y llegan a la juventud, a la pubertad y a la adolescencia, la única alternativa que encuentran es meterse a un grupo de delincuencia para poder llevar algo de sustento a sus casas, porque no hay forma de mantener el hogar de 5 o 6 personas y tienen que aportar. Esa es una realidad en el campo que nosotros como ciudadanos, como personas que viven en la urbe y nos sentimos mejores, porque tristemente nosotros creemos que somos mejores que ellos y básicamente somos la misma persona en diferentes locaciones distintas. El uno en la adversidad del campo, con todo lo que tiene eso, que es el aislamiento y el olvido del gobierno como tal, mientras que otros estamos amparados en una ciudad que es costosa para muchos, pero que nos ofrece por lo menos lo básico. Yo quiero que miren una fotografía en donde vemos a un niño prácticamente recogiendo agua de una manguera, porque es lo que hay. Y esta foto no es de las que va a recorrer el mundo, porque es normal. Esto ocurre en cualquier parte en el Pacífico colombiano, en el Chocó, en la Orinoquía, en cualquier parte en donde simplemente son comunidades olvidadas, que la única forma que son recordadas es en épocas de elecciones como ahora, en donde llegan en sus flamantes carros los políticos de turno buscando que el voto de estas personas se lo den para poder llegar al Congreso, y ellos saben que esos 14 millones de campesinos de una forma u otra van a votar por él, porque él va a traerles la promesa, la esperanza que nunca va a llegar. Gustavo Petro en silencio les ha traído tierras, les ha traído mejoras en la producción, trata de generar economías paralelas para que los campesinos puedan sacar sus productos por ellos mismos y beneficiarse directamente de ellos. Todo eso lo hace un presidente como Gustavo Petro, mientras que en los gobiernos pasados nunca hemos visto eso. Ahora la pregunta que nos hacemos es, ¿vamos a poder mantener eso? ¿Vamos a poder mantener esa línea de proyección, esa línea de progresismo durante las próximas elecciones? Ahí es importante evaluar cada uno de los aspirantes al Congreso.
Muchos quieren llegar al Senado de la República para sentirse importantes y poderosos. Yo quiero llegar al Senado de la República para seguir trabajando por aquellas comunidades que no tienen agua potable, por aquellas regiones donde las escuelas realmente no son las mejores para que los niños reciban educación de calidad, para seguir trabajando por el campesinado en cooperativas y en unidades productivas de desarrollo autosostenible, para trabajar por cada territorio sin importar si me apoyaron o no me apoyaron. Por eso te quiero hacer esta invitación este 8 de marzo para que me acompañes en el tarjetón del Frente Amplio Unitario con el número 70 marcando. Cuento con tu voto. Te quiero invitar a votar por mí para llegar al Senado de la República y demostrarle a todo un país que se puede trabajar por el otro, sin importar color político o religioso, porque lo más importante es que somos colombianos y el ser colombianos nos hace hermanos. Y ahí es donde a mí me preocupa, porque sé que partidos como el Centro Democrático, Cambio Radical, Conservador y Liberales van a mover todas sus maquinarias, van a mover a esos líderes sociales en las comunidades a los cuales le pagan una miseria para que vayan y hagan campaña y digan vote por Pedro Pérez del Centro Democrático, que es la alternativa porque él nos va a ayudar y nos va a traer el agua y nos va a traer esto y aquello. Y son esos líderes sociales comprados por los partidos políticos los que emocionan, llamémoslo así, le venden ideas falsas a la comunidad para que salgan a votar. Entonces, la situación es compleja, pero creo que hay un despertar en el pueblo colombiano que nos hace entender que tenemos que evaluar y hacer unos cambios necesarios. Yo pienso, sinceramente, que antes de creernos nuestras mentiras de que somos un país que estamos pujante y que estamos a la vanguardia del progreso, realmente todavía estamos en pañales. Realmente todavía no contamos ni siquiera con los servicios básicos para la población. Y esto nos pone en un atraso horrible, que la mayoría no queremos aceptar, sobre todo los que estamos en la ciudad, que creemos que la inversión debe ser dentro de las capitales, cuando realmente la inversión debería estar primero dirigida al campo. ¿Y por qué? Y aquí viene una explicación lógica. La migración del campo hacia las grandes ciudades no solo genera desempleo en las ciudades, sino que genera inseguridad. De una forma u otra, muchos de los que proceden del campo, de Chocó, de zonas apartadas, vienen con la esperanza de una transformación, de conseguir un puesto, de conseguir un trabajo. ¿Pero qué tienen para mostrar? Aparte de su dignidad y su deseo, no más. Porque nunca fueron a una escuela, no han ido a una universidad, algunos de ellos ni siquiera han terminado la secundaria. Entonces terminan recibiendo un cargo o un puesto de salario mínimo que, producto de los costos que implica vivir en la ciudad, se le va rapidito y lo que le sobra muy poco para poder ayudar a sus padres y a sus familias allá en sus comunidades de donde son originarios. Entonces, yo me pregunto hasta dónde, al momento de violarle, llamémoslo así, de truncarle los sueños a las personas dentro de sus municipios, no les permitimos crecer como tal. ¿Cómo sería el país? Pregúntense esto, que es la pregunta que Gustavo Petro trataba de hacerles y hacerles entender. ¿Cómo sería si las comunidades en el campo pueden asociarse y pueden generar opciones laborales y una economía local que les permita a ellos crecer independientemente de lo que ocurre en la ciudad? Me explico. ¿Qué pasaría si los productos y las cosas que ellos cultivan pudieran ser ellos los dueños y negociarlo ellos, no a través de terceros, para hacerlo llegar a las diferentes urbes? Eso sería fantástico, porque les permitiría crecer como cooperativas, como sociedad. Y de esa manera el gobierno podría, de una forma u otra, invertir en escuelas, en centros de salud, en hospitales, en todo aquello que realmente se necesita para generar comunidades, 800 de ellas ojalá, en todo Colombia, en donde la necesidad de irse a la ciudad a buscar un empleo queda por fuera del panorama, porque ya viviendo ellos en su municipio, trabajando la tierra, trabajando su economía, que no solo es la tierra,
porque hay que entender que las economías son estructurales. Me explico. En el campo también se puede hacer confección de ropa, también se puede hacer elaboración y artículos, se puede tener pequeñas empresas de producción de lo que sea patrocinada por la misma comunidad. En otras palabras, vamos a crear pueblitos, municipios que cuentan con todos los recursos para poder ser autosuficientes. Y de esa manera, los campesinos no tienen que emigrar a la ciudad a buscar un empleo del salario mínimo y prácticamente a perderse dentro de una urbe, perdiendo con ellos toda la cultura ancestral que traen y que prácticamente los identifica ante el resto de Colombia. Es importante para mí que ustedes entiendan esa importancia tan grande que tiene que todos en Colombia exijamos que primero debemos trabajar y hacer crecer y darle solución a las comunidades que están escondidas, que son silenciadas por el gobierno para que no hablen, y que la única forma en que tienen voz y voto es cuando están en elecciones. De resto, prácticamente son comunidades olvidadas. Entonces yo les pido que evaluemos mucho eso, porque el primer cambio que tenemos que hacer en el 2026 es llevar educación, servicios a las comunidades y hacer que Colombia crezca desde el campo, desde las zonas olvidadas, porque es ahí donde está la fuerza laboral y la microeconomía que va a ayudar a la macroeconomía colombiana. A veces cuesta entenderlo, muchas veces, como digo yo, es porque estamos acondicionados a una realidad distinta. Usted sabe que tiene agua en su casa, sabe que tiene un servicio de alcantarillado, sabe que tiene una escuela a cuadras de usted, sabe que tiene una universidad, por lo menos una o dos en la ciudad a las que puede ir. Pero esa gente, la gente olvidada, la gente que no tiene voz, no tiene nada de eso. Pero sí es fácil decir nosotros, por ejemplo, como en el caso de Buenaventura, que por qué los jóvenes están creando pandillas, porque no hay más, porque no hay otra opción, porque el gobierno les cerró todas las puertas y ellos de una forma u otra tienen que responder por sus familias, tienen que apoyar a su comunidad, y la única forma de hacerlo se vuelve delinquir. A pesar de que no es lo que quisieran, tal vez no era su primera opción, pero es lo que había, y cuando eso es lo que hay, eso es lo que toca. Entonces, analicemos eso, a pesar de que ustedes van a decirme que eso no es así, que una persona honesta nunca lo haría. La necesidad tiene cara de perro. Cuando usted tiene una necesidad tan grande, a pesar de que usted trate de ser lo más íntegro del mundo, llega un momento en que la necesidad supera su condición y su pensamiento y usted tiene que resolver. De ahí porque muchos jóvenes hoy en Buenaventura y en muchas partes de Colombia se dedican al narcotráfico porque hay una fuente de empleo, hay una forma de la cual pueden llevar un dinero a sus casas y hacer que su familia tenga algo, un plato de comida por lo menos. Entonces yo creo que esa transformación tenemos que hacerla desde el Congreso. Y la única forma de hacerla desde el Congreso es escogiendo adecuadamente las personas que van a integrar ese Congreso. Porque a mí me aburrió ya por lo menos el tema de que quieren hacer una ley para que el sombrero volteado sea el patrimonio colombiano. ¿A quién carajo le importa el sombrero volteado? Con mucho respeto, para que todo un Congreso vaya a unas sesiones y a unas plenarias de algo tan absurdo, tan frívolo, como ese tipo de propuestas que hacen los congresistas, que lo único que quieren con eso es que en las próximas elecciones digan: gracias a mi proyecto de ley, hoy el sombrero volteado que yo tengo puesto es patrimonio de la cultura de la humanidad. Y eso le llevó agua, le mejoró a alguien su estilo de vida, absolutamente nada. Pero la gente come de cuento de eso. Entonces yo digo, escuchemos por favor a las personas.
Si revisamos los orígenes de mi niñez y de mi trayectoria en los últimos 30 años, he visto infinidad de injusticias en todas las formas. Entonces, al ver esas injusticias, llegó un momento en que dije, yo tengo comprensión de lo que es el Estado. He visto las injusticias. Considero y estoy de acuerdo con muchos pensadores cómo se puede combatir la corrupción y las inequidades sociales. ¿Por qué no hacer el proceso? Nosotros hicimos aquí en Cali un proceso para la alcaldía de Cali en cabeza del padre Edilson Huérfano. Fruto de ese proceso que muchos políticos pensaban que íbamos a sacar 1.500 votos o 2.000 voticos porque andábamos con un megáfono y repartiendo volantes, invitando a los caleños a votar, pues finalmente sacamos 20.000 votos con una inversión de 26 millones de pesos. Estos líderes, al terminar el proceso, lo primero que preguntaron fue, bueno, Manuel, ¿para dónde vamos? ¿Qué vamos a hacer? Teniendo yo mi vocación por el servicio público y sobre todo por lo social, entonces puse en consideración la idea de postularme a la Cámara y fue así como surge esto, la decisión como tal de postularme a la Cámara de Representantes que comenzó hace 2 años atrás y es por eso que hoy estamos en estas posiciones, ya en una lista para el Congreso de la República que se llama Frente Amplio Unitario, el número que me corresponde es el 111 y estoy en esa batalla. Hoy tenemos un pacto histórico muy fuerte con una cantidad de candidatos que, a mi juicio, muchos son interesantes, otros no tanto. Recordemos que el pacto histórico, sin quererlo, pero así lo hizo, tuvo unas prebendas y escogió prácticamente a dedo, a bolígrafo, a quienes iban a ser parte de este conglomerado de candidatos al Congreso, que muchos de ellos van a quedar producto del auge que tiene ahorita el pacto histórico. Pero no olvidemos lo que dijo el presidente Gustavo Petro. Dijo, y fue claro en eso, que debería existir varios partidos, varios frentes progresistas y poder alternarnos porque nunca sabemos en qué momento un frente se puede torcer y tenemos la reserva. Yo siempre lo planteo para que ustedes lo entiendan fácil. Y es que existen personajes que no están dentro del pacto histórico, que son ajenos y que representan de verdad un cambio. Entonces, evaluemos eso antes de tomar decisiones, porque en definitiva tenemos que unirnos en torno a un presidente que tiene que ser Iván Cepeda, pero no necesariamente el Congreso también tiene que ser todo del pacto histórico. Podemos ver opciones. Y esas opciones no tienen que ser tibias, no señor, para nada. Yo no hablo de apoyar al centro o a la derecha, no. Tiene que ser de izquierda, tienen que ser progresistas, pero no necesariamente progresista significa pacto histórico. Eso es lo que quiero que tengan claro. Yo personalmente, y aquí voy a hacer mi anuncio comercial sin que me paguen por él, yo apoyo mucho al padre huérfano, he visto un trabajo incansable de un tipo que no tiene por qué meterse en un lío de estos porque económicamente no lo necesita, pero es un tipo entregado a las comunidades porque él cree y me enseñó a pensar así, que esa Colombia olvidada merece todo el respeto y toda la atención de los gobiernos. Y aquí es donde yo me puse a evaluar, a salir con él, a conocer lo que hace, a ver los municipios, las zonas en donde esa pobreza absoluta, en donde ese chorrito de agua que sale por una manguera que viene directamente del río y los niños toman, aun cuando no se ha demostrado que esa agua es potable y que sabemos que 5, 20, 50 kilómetros arriba están haciendo explotación minera ilegal y que la contaminación del río con el cianuro debe ser fuerte, y ve uno a ese niño tomándose el agua de esa manguera que viene del río y uno dice, wow, yo no permitiría eso para mis hijos, yo no quisiera eso para mis hijos, pero eso es lo que ellos tienen, eso es lo que les ha dado el gobierno hasta ahora, y no hablo del gobierno Petro, es el gobierno de anteriores de la derecha que nunca se ha preocupado, que cada vez que sacan un proyecto, como en el caso de Buenaventura, cuando ya el proyecto va en la mitad, deciden cambiarlo y transformarlo porque ya no es viable, entonces ahora hay que volver a hacer un nuevo estudio que vale miles de millones
volver a comprar y cambiar la estructura, y ahí mantienen a la gente empendejada durante décadas con una acumulación de material y de cosas que nunca se utilizaron, pero que el político siempre viene y dice, lo que pasa es que necesitamos hacerlo bien hecho y ahora vamos a reforzarlo. Sigan votando por mí porque ya estamos próximos a lograr el cambio, a traer el agua potable. Y es mentira. Traer el agua potable realmente es algo tan de bajo costo comparado con un metro, comparado con una mole de edificio, qué sé yo, para lo que quiera que sea. Yo siempre planteo que la prioridad de las necesidades no ha sido bien administrada en Colombia. Por eso vemos esa desigualdad tan grande que en las grandes ciudades se invierte millones, billones de pesos, mientras en el campo esas 800 comunidades que necesitan agua no pueden tenerla, cuando el costo es mucho más bajo. Entonces, antes de cantar victoria, antes de salir diciendo que Colombia es el mejor país del mundo, ¿por qué no lo volvemos el mejor país del mundo? Por lo menos, ¿por qué no lo volvemos en el país equitativo para todos sus habitantes? Que todo el mundo en Colombia, en La Guajira, en toda parte, tenga agua potable, alcantarillado, una escuela, un centro de salud o un hospital. Yo digo que si no podemos lograr eso, que es lo básico, como sociedad hemos perdido. Como gobierno no valemos la pena, porque nos estamos centrando en las personas en las urbes. Y lo triste es que usted y yo, que vivimos en las urbes, solo comemos producto de dos cosas: o que importemos comida o que compremos la comida que producen nuestros campesinos, y cada día son menos campesinos interesados en sembrar y cultivar porque las normas del gobierno no ayudan. Entonces yo digo, vamos a invertir en el gobierno, vamos a invertir en los campesinos, vamos a invertir en un Congreso que realmente se preocupe de que nuestros campesinos salgan adelante. Qué bueno uno que pueda ver a un campesino como el tipo de Estados Unidos, donde tienen una granja y tiene su tractor, tiene su maquinaria y produce bastante, gana bastante, tiene su camioneta propia. O sea, uno dice, qué bien un campesino así, que progresa, que crece. Pero nuestros campesinos escasamente tienen bicicleta, en el mejor de los casos tienen una motico, y ahí cargan todo lo que pueden y son pobres, cuando deberían de ser igual que nosotros, o sea, deberían tener la oportunidad de ganar y vivir igual o mejor que nosotros. Eso fue todo por hoy. Gracias por haberme escuchado. Chao.